Hola a todos, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos y por su interés en el tema sobre conocer cómo calcular correctamente el PTU y cumplir con esta obligación de forma clara y sin errores. En esta ocasión veremos de forma práctica cómo se calcula la PTU paso a paso y qué aspectos deben considerarse para evitar errores en el proceso. Antes de continuar, quiero recordarles sobre la comunidad Nomilínea. Este es un espacio creado para clientes y aliados, donde buscamos mantenernos en constante contacto con ustedes y compartir contenido de valor. A través de esta comunidad ofrecemos webinars, cursos, capacitaciones y todo sin costo enfocado en temas claves como nómina, IMSS, Infonavit y tecnología aplicada a recursos humanos. Además, por este medio y por nuestros correos, les estaremos compartiendo las fechas de las próximas capacitaciones, el material de apoyo y las grabaciones de las sesiones para que puedan revisarlo o compartirlo con su equipo. Ahora, en este caso, nos acompaña Cintia Buendía, quien será la encargada de guiarnos en este curso. Cintia cuenta con experiencia en la maquila de nómina, colaborando en la revisión de cálculos de clientes y verificando la correcta determinación de las cuotas obrero-patronales del IMSS, así como la revisión y presentación de cálculos en el ISN y de variables relacionadas. Posteriormente, se integró al área de soporte técnico de Nomilínea, en donde brinda orientación y asesoría a los clientes en el uso de la plataforma. Los apoya en el tema de cálculo de nómina, manejo de variables, créditos Infonavit, incapacidades y otros procesos clave. Ahora, antes de ceder la palabra a Cintia, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden irla escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas. Es el cuadrito que tiene un signo de interrogación con las letras Q y A. Y si no les aparece, en los tres puntitos lo pueden encontrar. Ahora les cedo la palabra a Cintia. Muchas gracias. Buenas tardes, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy veremos el tema del reparto de utilidades, mejor conocido como la PTU. Veremos un poquito de introducción de la PTU, qué es el reparto de utilidades, las empresas que están obligadas al pago de estas utilidades, las personas que sí y no participan en la PTU, los plazos para que se pueda pagar la PTU, cómo se calcula, los pasos y ejemplos y el fundamento legal. Empecemos por lo que es la PTU. Esta es una prestación que tienen los trabajadores que se encargan de prestar su servicio a una persona física o moral subordinado. Mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades. Ajá. Las empresas que están obligadas son las personas físicas y morales con actividad desde producción o distribución de bienes o servicios que tengan trabajadores a su servicio mediante el pago de un salario. Y en sí, ¿qué es el reparto de utilidades? Es un derecho constitucional de los trabajadores a recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa. Este tiene fundamento en el artículo 123, en el apartado A, fracción novena de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en donde nos dice que tienen derecho a participar en las utilidades un 10% de las utilidades netas que la empresa determine en su declaración anual. ¿Qué empresas están obligadas a pagar utilidades? Bueno, pues son las personas físicas que tengan actividades empresariales, personas morales, empresas que producen bienes, distribuyen bienes o presten servicios, empresas con o sin contribución del ICR, aquellas empresas que cambien de razón social o que se funcionen, están obligadas a repartir utilidades. Empresas que tengan varias sucursales o plantas que se ven reflejados en la declaración anual. Y toda aquella empresa que tengan trabajadores subordinados. ¿Qué personas y empresas no participan en el reparto de utilidades? Bueno, en las empresas tenemos que no van a participar aquellas que sean de nueva creación durante el primer año, aquellas que tengan un ingreso anual menor a 300,000 pesos. Lo que también quienes no están obligadas a participar en las utilidades son el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas, así como también instituciones con fines culturales, asistencias o de beneficencia.
Y también negocios pequeños, ¿no? Que tengan trabajo personal de baja renta. Y los trabajadores que tampoco van a participar en la PTU son los que tengan puestos de dirección, administración o gerencias. Personas que trabajan en el hogar, propietarios o copropietarios de negociación, profesionales o técnicos independientes que no tienen una subordinación, que trabajan de manera independiente, y trabajadores eventuales con menos de 60 días en el ejercicio fiscal. Y los trabajadores que tienen derecho a la PTU son aquellas personas que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, siempre que hayan laborado al menos 60 días de forma continua o discontinua durante el último ejercicio fiscal. Aquellos trabajadores que están incapacitados por maternidad o trabajadores que tienen una incapacidad por accidente de trabajo, por riesgo de trabajo. Y en el caso de las personas que llegan a fallecer, los beneficiarios podrán tener el derecho de cobrar las utilidades que les corresponda. ¿Qué plazos vamos a tener para el pago de la PTU? Las personas morales tienen a más tardar el 30 de mayo, contando a partir de los 60 días siguientes a la fecha que presentó o debió presentar su declaración anual, que en este caso, en el caso de las personas morales, su declaración anual las debieron haber presentado el 31 de marzo. En el caso de las personas físicas, de igual manera, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en el que presentó o debió presentar su declaración anual. Recordemos que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual. Y para el reparto de utilidades tienen a más tardar el 29 de junio. La PTU también tiene una caducidad, es decir, si a partir del 30 de mayo al 29 de año a un año no se repartió, no se entregó, no reclamaron esta utilidad, esta utilidad la habrán perdido. Por tanto, solamente tiene una caducidad de un año. Aquellas personas que no hayan reclamado esta utilidad se agregarán a las utilidades repartidas del año siguiente. Ajá, esto es que una vez que hayan determinado su utilidad neta, le vamos a sumar lo que son las utilidades que no se repartieron en su momento. Ajá, de igual manera, si no llegaran a tener utilidad, lo que se va a repartir como utilidad son las utilidades que no se entregaron en el año pasado. Vamos a ver cómo se calcula la PTU. Ajá, dice que la utilidad repartible equivale al 10% de las utilidades netas del ejercicio fiscal. ¿Esto qué es? Una vez que determinamos nuestra utilidad neta, es nuestras utilidades menos nuestras deducciones, nos da como final nuestra utilidad neta, le vamos a aplicar el 10%. Y este 10% es lo que vamos a repartir con los trabajadores. Ajá. Y lo vamos a calcular en dos partes. Una, que es la utilidad. Esa utilidad del 10% le vamos a multiplicar el 50% para determinarlo en base a los días. Y el otro 50% va a ser en base a su salario anual que percibieron. Ajá, entonces, una vez que determinamos esta utilidad del 10%, lo dividimos entre dos para que la mitad sea por días y la otra mitad sea por salarios. Y para que nos dé una cuota por día y una cuota por peso ganado. ¿Cómo vamos a calcular de manera individual? Al 50% de utilidad que generamos, la vamos a dividir entre el total de días trabajados. Este resultado lo vamos a multiplicar por el proporción de los días que trabajó, ahora sí, el trabajador, más el otro 50% de la utilidad entre el salario anual que percibieron todos los trabajadores por la proporción del sueldo anual por trabajador, bueno, que percibió anualmente el trabajador. Aquí es muy importante que en la proporción del sueldo anual tenemos un tope.
Nosotros determinaremos el salario más alto, en donde le sumaremos un 20% más y lo elevaremos anual a 12 meses. El resultado no debe de ser la proporción del sueldo anual del trabajador no debe de ser mayor a ese tope. Ajá. Y bueno, una vez que tenemos determinado el total de la PTU por días y por salario, la suma de los dos nos va a dar nuestra PTU bruta. Sin embargo, la ley nos dice que también va a haber otro tope. Bueno, más bien dos topes que son 3 meses de salario o el promedio de la PTU de los últimos 3 años que recibió el trabajador. Si nuestra PTU que determinamos rebasa de esos 3 meses o del promedio de la PTU, entonces aplicaremos el que más le convenga a el trabajador, ya sea por los 3 meses o por el promedio de la PTU. Hagamos un cálculo para que pueda entenderse mejor. Supongamos que tenemos un trabajador que tiene un salario diario de 400 pesos. En el ejercicio 2025 laboró los 365 días. Tuvo un salario anual de 146,000 pesos y una utilidad repartible de 500,000 pesos. Recordemos que esta utilidad la vamos a repartir el 50% por días y el 50% salario. El total del día de las empresas, el total de días que elaboraron los trabajadores en la empresa fueron de 7,300 días. Y el total de los salarios de todos los trabajadores de la empresa sumaron 2,920,000 pesos. Para hacer el cálculo individual de cada trabajador, vamos a dividir los 250,000, que es el 50% de nuestra utilidad repartible, entre el total de días de la empresa, que son 7,300, por nuestros 365 días que elaboró nuestro trabajador. Esto nos da un resultado de 12,500. Ahora vamos con la PTU por salarios. De igual manera, vamos a tomar de nuestra utilidad a repartir el 50%, que son los 250,000, entre el total del salario anual que percibieron todos los trabajadores de la empresa, que sumaron 2,920,000. El resultado lo vamos a multiplicar por el salario anual que percibió ese trabajador y llegamos a un total de 12,500. Hasta aquí nosotros habremos determinado nuestra PTU bruta. Pero recordemos que la PTU está exenta 15 UMAS. El UMA, como recordarán, cada año se cambia. Entonces, para este 2026, nuestro UMA es de 117,31. Lo elevamos a 15 días y nos da 1,759,65. Entonces, a nuestra PTU grabada, a nuestra PTU que determinamos, que es la bruta, le vamos a disminuir la parte exenta y la diferencia será lo que graba. Una vez que ya determinamos el impuesto, la base gravable, pues posteriormente le calcularemos lo que es su impuesto sobre la renta, que puede ser por el artículo 96, aplicando las tablas del artículo 96, o por reglamento, por el artículo 174, que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el beneficio entre uno y otro? Que para el artículo 96, nuestra PTU va a acumularse con todos los ingresos que tuvieron en ese periodo que vamos a calcular la PTU. Si, por ejemplo, la calcularon en mayo, la van a calcular en mayo, pues va a acumular con todos los ingresos grabados que obtuvimos en el mes de mayo. Por tanto, esto va a hacer que nuestro impuesto se eleve un poquito. Y sin embargo, si lo hacemos por el artículo 174, solamente va a considerar la base gravable de la PTU. Ajá, y en conforme al procedimiento del artículo 174. Por lo que, perdón, por lo que el beneficio que habría es que el impuesto sería un poco menor, hablando únicamente para el periodo, ya que para efectos del ajuste anual se considera
todos los ingresos que se hayan obtenido en el año. ¿Qué días vamos a considerar para la PTU? Ajá, solamente lo que es el salario por cuota diaria. Aquí no vamos a incluir ni las gratificaciones, primas o cualquier otro concepto que se le haya pagado al trabajador que no es de manera continua. Eso no va a sumar para la PTU, ¿no? Entonces solamente su salario. Y lo que va a sumar para vamos a considerar para el cálculo de la PTU son los días efectivamente pagados, los días de descanso semanal, vacaciones y días festivos, incapacidades temporales por riesgo de trabajo, las incapacidades por maternidad, los permisos que se hayan otorgado al trabajador con goce de sueldo, permisos por comisiones sindicales, los días trabajados ante el cese de la relación laboral del ejercicio, o sea, en el momento en que el trabajador, hasta donde haya sido su baja, son los días que se van a contemplar. Y en general, el trabajo que percibió, los días que haya percibido el trabajador durante su labor. ¿Qué pasaría si nosotros no cumplimos con el reparto de las utilidades? En el artículo 99 de la ley, en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la sanción va de una multa de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS, que esto traducido en pesos, tomando en consideración que el UMA del 2026 es de 117,31. El UMA menor, que son 250 UMAS, estaríamos pagando 29,327 hasta una multa de 586,550 pesos. Por lo que es recomendable que paguemos el reparto de utilidades siempre y cuando estemos en los supuestos de que estamos obligados a pagar reparto, tengamos una utilidad y estemos obligados a repartir la utilidad. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 123 de la Constitución de Política de los Estados Unidos, en donde nos dice que garantiza el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. En la Ley Federal del Trabajo, del artículo 117 al 131 y el artículo 94, nos dice que regula el procedimiento, los plazos, exclusiones, cálculo y sanciones por incumplimiento. En el reglamento de la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 121 y 122, establece el procedimiento para que la comisión mixta determine la utilidad repartible. Y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus artículos 9, 109, 113 y 212, y el artículo 96, que vienen las tarifas, determina la utilidad fiscal para la base del cálculo y la exención del ICR sobre la PTU percibida. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esto en Nomilini? Permítanme un segundo, voy a cambiar de... Aquí ya se ve Para calcular nuestra PTU en Nomilínea, nosotros nos vamos a lo que dice cálculos. Bueno, primero que nada, elegimos la empresa donde vamos a calcular. En este caso yo, déjenme ingresar a la empresa. Estoy Permítame un segundo, está procesando.
No sé por qué no puedo entrar. No tengo como... Pero, ¿y dónde están los tres? Una disculpa, es que tuvimos aquí un inconveniente con la red, pero bueno, ¿cómo vamos a, a calcular la PTU en línea? Nos vamos en nuestro menú, en donde dice cálculos, y nos vamos en donde dice PTU Reforma 2021. Aquí nosotros vamos a llenar los datos que necesitamos para el cálculo correcto de nuestra PTU. Seleccionamos nuestro registro patronal, le decimos que son las utilidades del año 2025 y la fecha de aplicación, vamos a pensar que la vamos a repartir la vamos a pagar el 15 de mayo del 2026. Mínimos laborados, los 60 días. Monto a repartir, vamos a pensar que tenemos una utilidad de 385,000. Un tope de 192,500. Aquí el tope, recuerdan, aquí ojo, el tope que vamos a poner en este apartado es el correspondiente al salario mayor que tenemos de nuestros trabajadores, más un 20% elevado al año. ¿Ok? Y vamos a poner, si lo queremos, con el último salario, el último salario del que percibe el trabajador, el salario diario de la PTU, de el año en que se generó la PTU, que en este caso sería del 2025, o el promedio del salario diario con el total de los días. Yo voy a seleccionar el salario diario. Días en el mes, lo voy a poner a 30 días. Y aquí en exigir, excluir, perdón, trabajadores, vamos a poner los que nos dice la ley que no debemos incluir, como son los directores, gerentes, administradores y los que no tienen derecho a la PTU. O bueno, ya salvo ustedes que quisieran excluir a algún trabajador, bueno, pues aquí ya lo podrán, aquí ya lo excluirán. Y estas palomitas, si no las seleccionamos, cuando realicemos nuestro cálculo, no nos va a considerar las incapacidades. Las incapacidades solamente son las de enfermedad general. Las de enfermedad general, ya que la que son los que son por accidente de trabajo, por riesgo de trabajo, maternidad, esas sí se consideran. Pero si le quitamos la palomita, no nos va a considerar tampoco las de enfermedad general. Igual, aquí en las faltas no nos las va a considerar si le quitamos esta palomita. Y aquí depende de con qué artículo quieren ustedes calcular el impuesto sobre la renta de la PTU, ya sea por el reglamento del artículo 174. Y si no le ponemos la palomita, nos los va a calcular con las tarifas del artículo 96 de la ley del ISER. En este caso, yo voy a considerar el impuesto del artículo 174 para que el impuesto sea un poco menor para mis trabajadores. Le demos generar días e ingresos y el sistema va a realizar un cálculo.
Aquí nos dice que los ingresos que obtuvo el trabajador en el año del 2025 fue de 100,368. Trabajó 365 días y consideremos que nuestro tope que pusimos fue de 192,500. Si este ingreso anual que obtuvo el trabajador rebasara de estos 192,500, el top nos va a poner el tope, que serían los 192. Ajá. Entonces, digo aquí nada más para que consideremos, porque si rebasa de este tope, no los va bueno, así que no los va a poner eh, con este dato que pusimos. Para poder revisar nuestro cálculo previo, vamos a bajarlo, ya sea en PDF o en Excel. Y nos va a arrojar este previo cálculo, en donde viene aquí cómo Nomilínea realizó el cálculo, en donde nos dice los días que laboró el trabajador en el ejercicio 2025, el salario anual que tuvo el trabajador en el 2025, si tuvo faltas, si tuvo incapacidades. Aquí recordemos que las incapacidades solamente son por enfermedad general. No va a considerar ni las de maternidad ni las de riesgo de trabajo. ¿Y cómo vamos a determinar la PTU por día? Como lo habíamos visto en el caso práctico, vamos a tomar el 50% de la utilidad a repartir entre el total de los días laborados de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, aquí laboró 6,194 días, es el total que laboró todos los trabajadores de la empresa. Entonces, el resultado del 50% de la utilidad entre los días laborados de los trabajadores, nos va a dar un resultado. Ese resultado lo vamos a multiplicar por los días que laboró únicamente ese trabajador. Con eso nos va a dar lo que es la PTU por días, que en este caso son 11,343, lo que, lo que salió de resultado en este trabajador. Posteriormente, la PTU por salario. Igual, vamos a hacer nuestra operación. Dividimos nuestro 50% de la utilidad entre el total del sueldo anual de los trabajadores. Ajá, entonces, nuestro 50% entre 2,224,288, que es el total de los sueldos anual de todos los trabajadores, y el resultado lo vamos a multiplicar por el salario anual que percibió el trabajador, que en este caso serían 100,368, y nos va a dar un resultado de 8,686,30. Entonces, aquí ya tenemos nuestra PTU por días y nuestra PTU por salario. La suma de los dos nos va a dar nuestra PTU bruta. Pero recordemos que la ley nos dice que va a haber dos topes, que no rebase de 3 meses de salario o el promedio de la PTU repartida en los últimos 3 años. Ajá. Si nuestra PTU bruta rebasa de los 3 meses de salario o el promedio, entonces se va a topar ya sea el que nos convenga mejor, bueno, el que convenga más al trabajador, ya sea por el tope de los 3 meses o el promedio de la PTU de las tres PTU repartidas de los 3 años anteriores. Entonces, ya que generamos nuestro tope, aquí el tope, por ejemplo, nosotros tenemos que ese trabajador, sus 3 meses de salario son 44,807 y el promedio de la PTU repartida en años anteriores fue de 6,069,27. Por tanto, el tope para la PTU va a ser el más alto, que es el de los 3 meses. Si nuestra PTU bruta rebasa
de nuestro tope, que serían los 3 meses, entonces la PTU a repartir va a ser no mayor a 3 meses de salario. Y eso es lo que pagaremos. En este caso, no rebasó, por tanto, nuestra PTU bruta va a ser los 20.029.94 que salió de nuestras operaciones que realizamos. Ahora bien, si nuestra PTU hubiese rebasado del límite de los 3 meses o el promedio de la PTU, entonces aquí vamos a tener un excedente que va a ser la diferencia de nuestra PTU bruta menos nuestro tope. Este va a ser nuestro excedente, el cual este excedente, ya sea que si nosotros lo queremos pagar, va a ser a través de otro concepto, ya sea como un bono o cualquier otro concepto. Ahora bien, una vez que ya determinamos nuestra PTU, es donde vamos a aplicar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestras, ya sea, bueno, en este caso, como fue el artículo de 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pues ya le aplicamos nuestro procedimiento para que nos determine nuestra retención de impuesto. Una vez que ya estemos de acuerdo con nuestros cálculos que procesó Nomilínea, le damos continuar. Y ahora sí, nos va a llevar a calcular el impuesto sobre la renta de la PTU grabada. Ah, aquí, ojo, primero que nada tenemos que llenar todos nuestros campos, por ejemplo, el registro patronal, el año de la nómina actual, la nómina calcular. Y aquí mucho ojo, nosotros hicimos el cálculo diciendo que la fecha de aplicación era el 15 de mayo del 2025. Si nosotros no ponemos aquí la fecha con la que calculamos la PTU, cuando realicemos, que es lo que me pasó, no nos va a dar ningún cálculo. ¿Por qué? Porque para el sistema Nomilínea no detecta en esa fecha ninguna PTU. Entonces, ojo aquí, porque debemos de poner la misma fecha con el que llenamos nuestros datos. Ajá, entonces, le vamos a dar a refrescar. Y ponemos la del 15 de mayo del 2025, que esta es perdón, del 2026. Esta es la fecha con la que vamos a repartir que vamos a pagar nuestra utilidad. Entonces, si lo echamos aquí, ya nos habrá dado nuestra PTU que graba, la exenta y su retención del impuesto. Una vez que ya verificamos, le damos procesar para que nos dé el cálculo de todos los trabajadores. Bueno, aquí nos lleva al total de lo que calculó Nomilínea. Digo, les pido una disculpa, es que donde nos ubicamos como que no hay muy buena red, entonces nos está fallando un poquito. Entonces, no pasamos, pero bueno, es como cuando calculamos la nómina que nos da el total de todo lo que se va a pagar de los trabajadores, en donde nos desglosa los conceptos, el impuesto a retener y el total a pagar. Entonces, aquí nada más una observación. Eh, si, por ejemplo, en este caso que nosotros pusimos una utilidad de 385,000 pesos, cuando realicemos nuestra retención, obviamente que ya no vamos a repartir 385,000 pesos, sino va a ser los 385,000 menos nuestra retención de impuesto. Ajá, y esa es la parte que nosotros vamos a repartir. Por ejemplo, en este caso.
el trabajador tenía una PTU grabada de 20.029, digo, una PTU grabada de 18.270 más la exenta, que son 20.029 pesos, menos la retención, va a recibir 16.755.90. La diferencia, que es la retención del ICR, es lo que ustedes van a enterar en sus pagos, en sus pagos de ICR. Entonces, esto se los comento porque hemos llegado a tener tickets en donde nos dicen, oye, pero es que yo quiero que se repartan la cantidad que yo puse al trabajador. O sea, sí, pero se les olvida que tiene una retención. Entonces, por eso es que no vamos a tener el importe total de lo que nosotros vamos a repartir, porque la diferencia es los impuestos. Y esos impuestos, pues ustedes como patrones tienen la obligación de enterarlos al SAT. Entonces digo nada más como esa pequeña observación, porque si pues sí, de pronto a lo mejor hay alguna confusión ahí de que ellos esperan o la persona espera que lo que ellos pusieron de utilidad sea lo mismo que se le reparta a los trabajadores, bueno, sea en manera proporcional lo que se les reparta a los trabajadores. Entonces, no aplica así. Recuerden que hay que retener el impuesto sobre la renta. Y pues nada más digo, otro de los casos que se presenta es esto, la fecha de aplicación de la PTU, ajá, que debemos de poner la misma fecha que pusimos en el cálculo de un inicio, porque si no, cuando queramos hacer el cálculo no nos va a dar nada a calcular. ¿Por qué? Porque el sistema nomilínea no detecta que haya habido una PTU en esa fecha. Bueno, en esa fecha que se prevé repartir pagar la PTU. Ajá. Y otra de las cosas que se llegan a presentar es que en ocasiones se hacen los previos del cálculo de la PTU. Se calcula y ahí se queda. Y posteriormente, ya cuando ahora sí va a proceder, no sé, a lo mejor hubo un cambio en la utilidad, a repartir y se vuelve otra vez a llenar nuevamente los datos aquí en PTU Reforma 2025, 2026, digo 2021, perdón. Llenamos nuevamente los datos, pero aquí ponemos otra fecha de aplicación diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nomilínea? El sistema nomilínea va a hacer dos cálculos de PTU en el mismo periodo. Entonces, aquí, como el sistema está detectando que se están haciendo dos cálculos, puede ser que nuestra retención sea diferente o nuestros cálculos sean diferentes porque el sistema está considerando que se hicieron dos pagos. Entonces, cuando sea ese caso, lo que debemos de hacer es irnos a consultas, nóminas calculadas. No, bueno, filtramos nuestra información. En tipo de nómina le vamos a poner PTU. Y aquí, por ejemplo, si hubiésemos hecho dos cálculos, vamos a eliminar el que no, el primer cálculo que realicemos o los dos cálculos que realizamos, los eliminamos. ¿Cómo los vamos a eliminar? Nos vamos a ver opciones, abrir nómina. Aquí le damos un motivo por el cual queremos eliminar a esa nómina. Vamos a ponerle error, error en el cálculo. Le vamos a seleccionar que son todos nuestros trabajadores y le damos procesar. Si se fijan, lo ha borrado. Ahora sí, volvemos a proceder con nuestro cálculo de la PTU. Nos vamos en cálculos en PTU Reforma 2021 y nuevamente volvemos a hacer el proceso que ya vimos. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque si no, podríamos obtener cantidades no, no correctas. Entonces, así es la manera como podríamos eliminar y y volver a calcular. Bueno, por mi parte es todo. Yo espero que les haya servido mucho esta plática de la PTU para que puedan ustedes calcular en línea sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dijiste.
Hay una de las preguntas que dice, se mencionó que el tope del salario era el sueldo de un trabajador más el 20%. ¿A qué me refiero? Que la ley te dice que como tope debemos determinar al trabajador que tenga un salario más alto y a ese salario más alto que vamos a determinar le vamos a sumar un 20% más sobre ese salario y lo vamos a elevar al año. Esto es, o sea, el salario mensual por el 20% lo sumamos y lo multiplicamos por 12 para elevarlo a, al año, o sea, a los 365 días del año. Otra de las preguntas que nos hacen es qué dice de los topes de, mm, de los 3 ejercicios y los 3 meses de salario. Sí, una vez que nosotros determinamos nuestra PTU del 50% por días y 50% por salarios, ajá, que sería nuestra PTU bruta, por decirlo así, la ley nos dice que no debe de rebasar de 3 meses de salario de ese trabajador o la PTU de los 3 años que recibió el trabajador. Si los 3 meses es más alto que la PTU que recibió en los 3 años, en el promedio de los 3 años anteriores que de la PTU, vamos a tomar el de los 3 meses o viceversa. Si la PTU que se repartió en el promedio de esos 3 años es más alta que los 3 meses, entonces vamos a tener como tope la PTU promedio. Ajá. Entonces, si nuestra PTU que determinamos es mayor a esos topes, la PTU que nosotros podemos pagar es ya sea la de los 3 meses o la de los promedios, el promedio de la PTU de los últimos 3 años que se repartieron. Ajá. Y la diferencia de nuestra PTU bruta que nos salió menos nuestro tope, esa diferencia nosotros la vamos a poder pagar, no sé, a través de un bono o este otro concepto que no es PTU. Ajá, porque la ley nos dice que solamente va a tener derecho ese trabajador a pagarle por tres, ya sea por el tope de los 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU. Otra pregunta que nos has, no, esta ya la están contestando. Ok. Otra pregunta que nos dicen es, cada vez que haga el cálculo, ¿debo poner una fecha de aplicación distinta? ¿Qué pasa si pongo la misma fecha de aplicación si esta fecha corresponde al día de pago? Sí, como les comentaba, la fecha de aplicación, cuando hacemos el cálculo, cuando iniciamos y ponemos los datos, ponemos tentativamente, o si ya tenemos la fecha en la que vamos a pagar nuestra PTU, la vamos a poner ahí. Y cuando vamos a calcular la retención del ICR, debemos de poner esa misma fecha de aplicación, porque de lo contrario, cuando queramos nosotros calcular la retención del impuesto de la PTU, no nos va a salir nada. ¿Por qué? Porque el sistema no está identificando que en esa fecha se vaya a pagar una PTU. Por eso es que ahí es donde deben de coincidir las dos fechas. Ajá, bueno, la fecha de aplicación que pusimos en nuestro inicio de los datos de la PTU y cuando vamos a calcular el impuesto de la PTU. Debe de ser la misma fecha. De lo contrario, no nos va a salir ningún cálculo. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Nos equivocamos por alguna situación, nos equivocamos y, no, ¿sabes qué? Que la fecha ya no va a ser el 15, va a ser, no sé, el 20 de mayo. Nada más eliminemos ese cálculo que ya hicimos, como se los mostré al final, para que no duplique las cantidades y no les salga un cálculo incorrecto. Ajá. Entonces ya nada más es eliminar esa y volvemos a hacer el procedimiento.
Hay otra pregunta que nos dice Karina Hernández. Dice, cuando en los últimos 2 años no hubo utilidad para reparto, ok, el sistema no milínea pues no va a considerar esa parte, va a estar en blanco. ¿Por qué? Porque pues no hubo utilidad. Así también, si por ejemplo, si hubo utilidad, pero ustedes no hicieron ese cálculo a través del sistema no milínea, entonces pues no va a tener los datos para calcular el promedio de los 3 últimos años que se repartió la PTU. Entonces, si ustedes quieren que ese dato se contemple, tendrían ustedes que ingresar lo que se pagó de PTU de los 3 años anteriores. De lo contrario, pues no, el sistema no milínea solamente va a tomar como tope los 3 meses de salario. Dice Marta Flores, el importe se suma manual para el cálculo de este año y de ahí se reparte. No entendí muy bien, pero no entendí muy bien la pregunta, pero bueno, según yo entiendo, te referirás a la utilidad que salió del ejercicio. O sea, esa sí la tienes que poner de manera manual en el sistema. O sea, tú, una vez que hayas determinado tu utilidad neta, aplicas el 10% y lo que te sale del 10% es lo que vas a repartir con tus trabajadores. Y ese dato es el que tú vas a poner en tu cálculo de la PTU, al igual que el tope de los del salario más alto y el de bueno, el del monto a repartir. Eh, bueno, ya la van a contestar. Dice, hay un apartamento. Sí, este archivo se les va a compartir. Posteriormente, mi compañera Renata se va a encargar de repartirles este archivo para que ustedes lo tengan como soporte. Otra pregunta que nos hacen es, ¿no hay utilidad en el año 2025? ¿Se debe hacer algún procedimiento para respaldar alguna información para alguna institución? No, si no tuviste utilidad digo, si no tuviste utilidad en el 2025, tu evidencia es tu declaración anual. En tu declaración anual, este, se va a reportar si tuviste utilidad o pérdida. Si tuviste pérdida, pues ahí lo vas a reflejar en la declaración anual. Entonces, ahora sí que tu evidencia, pues es tu declaración anual. Aquí solamente, por ejemplo, en esta pregunta que me dices de si no hay utilidad en el año 2025, nada más consideremos que si tuviste utilidad en el 2024 y se presentó en el 2025, ajá, y a las personas que se dieron de baja no reclamaron esa utilidad que les correspondía, esa va a sumar, en el caso, por ejemplo, del 2026, en el reparto del 2025 que se va a repartir en el 2026, vas a sumar esa utilidad que no se entregó, la vas a sumar a tu utilidad del 10%. La vas a sumar para repartirla nuevamente a los trabajadores. Si no tuviste utilidad, esa utilidad que te salió, que no se repartió en el año anterior, en el ejercicio anterior, es la que vas a repartir a tus trabajadores, en el caso de que hayas tenido una utilidad en el ejercicio 2024.
Nos dice, el tope de ingreso por salario anualizado para el cálculo de la PTU es sobre el empleado con el salario mayor más el 20%. Sí, o sea, tu empleado con el salario mayor, le sumas el 20% sobre ese salario mayor y lo elevas al año. Ajá, lo multiplicas por 12 para que te dé anual. Ya. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Este, si tienen alguna duda, pues, y ya no lo podemos responder, igual si lo pueden ingresar con un ticket y nosotros se lo responderemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por haberse conectado y recuerden que esta sesión se las estaremos enviando por el mismo correo en el que se inscribieron. Y cualquier duda, como dijo Cintia, no duden en levantar un ticket. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.